¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia menciona específicamente a la cebolla como uno de los alimentos que el pueblo de Israel añoraba durante su travesía por el desierto? Muchos consideran este versículo como un simple detalle histórico, una mención casual de la dieta egipcia que los israelitas extrañaban. Pero la palabra de Dios nunca es casual, nunca es sin propósito. En Números 11, versículo 5 leemos: Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. La cebolla, ese alimento tan común, tan cotidiano, esconde un simbolismo profundo que va mucho más allá de su valor nutricional. Hoy exploraremos cómo este humilde vegetal, mencionado específicamente en las Escrituras, puede revelarnos verdades espirituales profundas que transformarán nuestra comprensión de la fe y nuestro caminar con Dios. La Biblia nos muestra que los elementos cotidianos, como la cebolla, no son solo alimentos físicos, sino también poderosas metáforas espirituales que Dios usa para enseñarnos sobre la transformación, la purificación y el llamado al arrepentimiento. Cuando los israelitas añoraban las cebollas de Egipto, no era simplemente nostalgia por un sabor familiar. Era un reflejo de nuestra constante lucha interior entre la comodidad del pecado y la libertad en Cristo. Billy Graham, uno de los predicadores más influyentes de nuestro tiempo, siempre insistió en que Dios habla a través de lo ordinario, de lo simple, de lo que tenemos frente a nuestros ojos cada día. Si prestamos atención, incluso una cebolla puede convertirse en un instrumento de revelación espiritual. Descubrirás hoy cómo algo tan común puede contener lecciones profundas sobre tu caminar con Dios, y cómo este alimento que ha estado presente en la mesa humana por milenios puede enseñarnos verdades eternas sobre nuestra naturaleza, nuestro proceso de santificación y nuestro llamado a ser luz en un mundo de oscuridad. ¿Estás listo para ver la cebolla no solo como un ingrediente culinario, sino como un arma espiritual diseñada por Dios para enseñarnos y transformarnos? El versículo de Números 11, versículo 5, nos transporta a un momento crucial en la historia del pueblo de Israel. Habían sido liberados de la esclavitud egipcia. Habían presenciado milagros asombrosos. Habían visto el mar abrirse ante sus ojos y a sus enemigos ahogarse en esas mismas aguas. Dios les proporcionaba maná del cielo, un alimento sobrenatural que aparecía cada mañana para sustentarlos. Y sin embargo, en medio de esta liberación divina, el pueblo comenzó a quejarse, a murmurar, a añorar los alimentos que comían en Egipto, incluidas las cebollas. No es sorprendente que entre todos los placeres y comodidades que podrían haber extrañado de Egipto, específicamente mencionaran la cebolla. Este detalle no es casual. La cebolla era un alimento básico en la antigua civilización egipcia, tan importante que incluso se han encontrado representaciones de cebollas en las paredes de las pirámides. Los trabajadores que construyeron esos monumentos eran alimentados con cebollas porque se creía que les daba fuerza y resistencia para su ardua labor. La cebolla era tan valorada que a veces se usaba como moneda de pago para los trabajadores. Pero más allá de su importancia histórica, la mención de la cebolla en este contexto revela algo profundamente inquietante sobre la naturaleza humana. El pueblo de Dios, recién liberado de siglos de esclavitud, añoraba un alimento que simbolizaba su cautiverio, que les recordaba su estado de servidumbre. La cebolla, que había sido parte de su dieta de esclavos, ahora se convertía en objeto de deseo, en símbolo de una comodidad que preferían por encima de la libertad que Dios les había concedido. ¿No nos sucede lo mismo a nosotros? ¿Cuántas veces, después de haber sido liberados del pecado por la sangre de Cristo, seguimos añorando los placeres temporales que ese pecado nos ofrecía? ¿Cuántas veces miramos hacia atrás
hacia nuestro propio Egipto, deseando las cebollas de una vida que nos esclavizaba, pero que nos resultaba cómoda y familiar. En 2 de Pedro 2, versículo 22, se nos advierte: les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esta es la triste realidad de quienes, habiendo conocido la libertad, siguen añorando la esclavitud. La cebolla de Egipto representa todo aquello que, aunque nos daña espiritualmente, seguimos deseando porque satisface nuestros apetitos carnales. Representa esas áreas de nuestra vida que sabemos que no agradan a Dios, pero a las que nos aferramos porque nos resultan placenteras, familiares o cómodas. Puede ser un hábito pecaminoso, una relación tóxica, un patrón de pensamiento negativo o cualquier cosa que nos impida avanzar en nuestro camino hacia la tierra prometida que Dios tiene para nosotros. Cuando observamos una cebolla con atención, notamos que está formada por múltiples capas. Capa tras capa, la cebolla se va develando hasta llegar a su centro. Esta estructura única la convierte en una poderosa metáfora de nuestra propia vida espiritual. Jesús habló de la necesidad de examinar lo que hay dentro de nosotros. En Mateo 23, versículo 25, reprendió a los fariseos diciendo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia». Como la cebolla, podemos presentar una capa exterior que parece limpia y perfecta, mientras ocultamos lo que realmente somos debajo de múltiples capas. El proceso de santificación al que Dios nos somete es similar a pelar una cebolla. Capa por capa, Dios va removiendo nuestras defensas, nuestras máscaras, nuestras justificaciones, hasta llegar al corazón del problema. Y al igual que cuando pelamos una cebolla físicamente, este proceso espiritual a menudo produce lágrimas. Duele cuando Dios expone áreas de nuestra vida que hemos mantenido ocultas, incluso de nosotros mismos. Pero ese dolor es necesario para nuestra transformación. En Ezequiel 36, versículo 26, Dios promete: «Os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne». Este es el objetivo final del proceso: remover todas las capas endurecidas para llegar al corazón y transformarlo completamente. La cebolla, con sus múltiples capas, nos recuerda que la santificación es un proceso gradual, no un evento instantáneo. Dios trabaja en nosotros a lo largo de toda nuestra vida, removiendo una capa tras otra hasta que reflejemos la imagen de su Hijo. Otra característica distintiva de la cebolla es que al cortarla produce lágrimas. Es imposible manipular una cebolla sin que nuestros ojos se humedezcan. De manera similar, el arrepentimiento genuino siempre viene acompañado de lágrimas espirituales, de un dolor profundo por haber ofendido a Dios. En Salmos 126, versículo 5, se nos dice: «Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán». Las lágrimas de arrepentimiento son semillas que producen una cosecha de gozo en nuestra vida espiritual. Jesús mismo dijo en Mateo 5, versículo 4, «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». El llanto espiritual, esas lágrimas que derramamos cuando Dios expone nuestro pecado, cuando nos damos cuenta de lo lejos que estamos de su estándar de santidad, no es algo que debamos evitar. Al contrario, es un regalo, una señal de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros para producir un cambio genuino y duradero. La cebolla también tiene la notable propiedad de transformar cualquier platillo al que se añade. Su sabor penetrante y distintivo cambia completamente la experiencia culinaria. De manera similar, Jesús llamó a sus seguidores a ser la sal de la tierra. En Mateo 5, versículo 13, la sal,
como la cebolla, transforma aquello con lo que entra en contacto. Los creyentes estamos llamados a transformar nuestro entorno, a impactar positivamente a quienes nos rodean, a cambiar el sabor del mundo en el que vivimos. Pero para lograr esto, primero debemos someternos al proceso de transformación que Dios quiere realizar en nosotros. No podemos impactar a otros si nosotros mismos no hemos sido impactados por la verdad de Dios. La cebolla no puede transformar un platillo a menos que primero sea cortada, pelada y preparada. De la misma manera, no podemos ser instrumentos efectivos en las manos de Dios a menos que primero nos sometamos a su proceso de preparación, por doloroso que éste pueda ser. En la antigua Egipto, la cebolla no solo era valorada por su sabor, sino también por sus propiedades conservantes. En un tiempo sin refrigeración, la cebolla se usaba para preservar otros alimentos. Esta característica también tiene un paralelismo espiritual. En un mundo que se corrompe rápidamente por el pecado, los seguidores de Cristo están llamados a ser agentes de preservación moral y espiritual. Como la cebolla que previene la descomposición, estamos llamados a prevenir la descomposición moral de nuestra sociedad a través de nuestro testimonio y ejemplo. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 13, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres». La sal, al igual que la cebolla, tiene propiedades conservantes. Y al igual que la sal que pierde su sabor, un cristiano que se ha conformado al mundo y ha perdido su distintivo espiritual, ya no cumple su propósito de preservar y transformar. El cultivo de la cebolla también nos enseña lecciones espirituales profundas. Para que una cebolla crezca adecuadamente, el bulbo debe ser enterrado en la oscuridad de la tierra. Solo a través de este sepulcro temporal puede brotar nueva vida. Jesús habló de este principio en Juan 12, versículo 24, cuando dijo, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto». La vida cristiana se basa en este principio de muerte y resurrección. Debemos morir a nuestros deseos egoístas, a nuestras ambiciones carnales, a nuestro orgullo y autosuficiencia, para poder experimentar la vida abundante que Cristo promete. La cebolla, que debe ser enterrada para poder crecer, nos recuerda esta verdad fundamental. Sin muerte no hay resurrección, sin rendición no hay victoria, sin sacrificio no hay recompensa. Además, el crecimiento de la cebolla ocurre principalmente bajo tierra, invisible a los ojos humanos. De manera similar, gran parte de nuestro crecimiento espiritual ocurre en lo secreto, en momentos privados de comunión con Dios, en períodos de prueba y dificultad que nadie más ve. Jesús enfatizó la importancia de esta vida espiritual secreta en Mateo 6, versículo 6, cuando instruyó, «Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público». El contraste entre la cebolla de Egipto y el maná del desierto es particularmente revelador. El maná era un alimento sobrenatural, proporcionado directamente por Dios. Cada mañana, los israelitas salían a recogerlo, confiando en la provisión divina para ese día. La cebolla, por otro lado, representaba la autosuficiencia humana, el esfuerzo propio, la confianza en lo que el hombre puede producir en lugar de lo que Dios provee. ¿Cuántas veces preferimos nuestras cebollas, nuestros esfuerzos humanos y recursos terrenales, en lugar de confiar en el maná de la provisión divina? ¿Cuántas veces nos aferramos a lo que podemos ver, tocar y controlar, en lugar de confiar en un Dios invisible que promete suplir todas nuestras necesidades? En Filipenses 4, versículo 19, Pablo asegura, «Mi Dios, pues,
suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta promesa debería ser suficiente para nosotros, pero como los israelitas, a menudo añoramos las cebollas de Egipto en lugar de confiar en el maná del cielo. La cebolla también se caracteriza por su aroma persistente. Una vez que has cortado una cebolla, su olor permanece en tus manos durante horas, a pesar de lavarte repetidamente. Este aroma persistente nos recuerda que nuestras decisiones, tanto buenas como malas, dejan una marca duradera. Pablo habló de esto en 2 Corintios 2 versículos 14 al 16. Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos fragancia de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser un aroma agradable que refleje el carácter de nuestro Señor. Pero si seguimos añorando las cebollas de Egipto, si nuestro corazón sigue atado a los placeres del pecado, el aroma que emanamos será confuso y contradictorio. No podemos pretender seguir a Cristo mientras nuestras acciones, actitudes y decisiones desprenden el olor de Egipto. La verdad es que muchos cristianos viven en una especie de limbo espiritual. Han sido liberados de Egipto, pero su corazón sigue atado a lo que dejaron atrás. Han salido físicamente de la esclavitud del pecado, pero emocionalmente siguen añorando sus cebollas, esos placeres temporales que una vez disfrutaron. Pablo describe esta lucha interna en Romanos 7 versículos 15 al 20. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Esta tensión entre lo que sabemos que es correcto y lo que deseamos en nuestro interior es parte de la experiencia cristiana. Pero Dios no quiere que nos conformemos con ella. No quiere que vivamos constantemente divididos, como Israel en el desierto, con nuestros cuerpos siguiendo a Dios, pero nuestros corazones añorando Egipto. Él desea una entrega total, una rendición completa, una decisión firme de dejar atrás las cebollas de nuestro pasado y abrazar plenamente el futuro que Él tiene preparado para nosotros. La cebolla, con su sabor intenso, también nos recuerda que la vida cristiana no está llamada a ser insípida o incolora. Jesús no llamó a sus seguidores a una existencia aburrida y monótona, sino a una vida abundante, llena de propósito y significado. En Juan 10, versículo 10, declaró: El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Al igual que la cebolla transforma un plato simple en algo lleno de sabor, Cristo transforma nuestra existencia ordinaria en algo extraordinario cuando le permitimos obrar libremente en nosotros. Sin embargo, para experimentar esta vida abundante, debemos estar dispuestos a someternos completamente al proceso de transformación de Dios. Debemos permitir que Él remueva todas nuestras capas, que exponga todas nuestras áreas de pecado, que nos lleve a las lágrimas de arrepentimiento necesarias para nuestra purificación. Solo entonces podremos convertirnos en el aroma agradable que Dios desea que seamos, en el agente transformador que impacta positivamente a quienes nos rodean. La añoranza de los israelitas por las cebollas de Egipto también nos habla del peligro de la nostalgia espiritual mal dirigida. Es fácil idealizar nuestro pasado, olvidando el dolor y la esclavitud que experimentábamos, recordando solo los momentos de placer temporal. Los israelitas habían olvidado convenientemente los latigazos, el trabajo forzado, el genocidio de sus hijos varones, y solo recordaban los alimentos que disfrutaban. De manera similar, cuando miramos hacia nuestro pasado pecaminoso, a menudo filtramos los recuerdos, olvidando la culpa, la vergüenza
y el vacío que sentíamos, recordando solo los momentos de placer efímero. El apóstol Pedro nos advierte contra esta amnesia espiritual selectiva en su segunda carta, en el capítulo 1, versículos 9. Pero el que no tiene estas cosas es ciego y no puede ver de lejos, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Olvidar de dónde nos ha sacado Dios, olvidar la esclavitud de la que hemos sido liberados, es el primer paso para volver a ella. La cebolla, con su naturaleza de capas, también nos recuerda que la verdadera transformación espiritual ocurre de adentro hacia afuera. Contrario a lo que muchos piensan, el cristianismo no se trata principalmente de modificar nuestro comportamiento externo, sino de permitir que Dios transforme nuestro corazón. Jesús criticó duramente a los fariseos por enfocarse solo en la apariencia externa, mientras sus corazones permanecían corruptos. En Mateo 23, versículo 28, les dijo: Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. La verdadera transformación espiritual comienza en el centro, en el corazón, y luego se manifiesta en capas externas de comportamiento, actitudes y acciones. Cuando permitimos que Dios trabaje en nuestro corazón, cuando le damos acceso a esas áreas profundas que hemos mantenido ocultas, comenzamos a experimentar un cambio que es genuino y duradero, no superficial y temporal. Hay personas que han experimentado esta transformación profunda en sus vidas. Piensa en Juan, un hombre de negocios exitoso que lo tenía todo según los estándares del mundo: riqueza, poder, reconocimiento. Pero interiormente estaba vacío, insatisfecho, atrapado en un ciclo de búsqueda de más y más éxito material. Un día, Dios comenzó a pelar las capas de su vida, a exponer sus motivaciones egoístas, su orgullo, su dependencia del reconocimiento humano. Fue un proceso doloroso, lleno de lágrimas, de confrontación con verdades incómodas sobre sí mismo. Pero a medida que Dios removía cada capa, Juan comenzó a experimentar una libertad que nunca antes había conocido. Ya no necesitaba la aprobación de los demás para sentirse valioso. Ya no estaba esclavizado por la búsqueda incesante de más éxito. Comenzó a usar sus recursos para bendecir a otros, para avanzar el reino de Dios, para marcar una diferencia eterna en lugar de temporal. Como una cebolla cuyo aroma transforma todo a su alrededor, la vida transformada de Juan comenzó a impactar a su familia, a sus empleados, a su comunidad. O piensa en María, una mujer que había pasado años arrastrando el peso de un pasado doloroso. Había sido herida profundamente y, como resultado, había construido múltiples capas de protección a su alrededor. No dejaba que nadie se acercara demasiado. No permitía que nadie viera su vulnerabilidad. Pero Dios, en su infinita sabiduría y amor, comenzó a remover esas capas una por una. Cada capa removida traía lágrimas, dolor, pero también sanidad y libertad. Cuando María finalmente permitió que Dios llegara al centro de su dolor, cuando expuso completamente su corazón herido ante Él, experimentó una transformación que nunca hubiera imaginado posible. El perdón reemplazó al resentimiento, la paz reemplazó a la ansiedad, la confianza reemplazó al miedo. Y como la cebolla que transforma un plato con su presencia, la vida transformada de María comenzó a impactar a otras mujeres que habían pasado por experiencias similares. Su testimonio se convirtió en un aroma de vida para quienes estaban luchando con el mismo tipo de heridas. Estas historias nos muestran que el proceso de remoción de capas que Dios realiza en nuestras vidas, aunque doloroso, siempre tiene un propósito mayor. No es simplemente para exponernos o avergonzarnos, sino para liberarnos, sanarnos y transformarnos en instrumentos útiles para su reino. Ahora,
Es momento de hacernos algunas preguntas difíciles pero necesarias. ¿Qué cebollas de Egipto sigues añorando en tu vida espiritual? ¿Hay áreas de tu pasado que, aunque sabes que no agradan a Dios, sigues deseando secretamente? ¿Estás permitiendo que Dios remueva las capas necesarias para llegar a tu corazón, o estás resistiendo el proceso, protegiendo áreas que no quieres exponer? ¿Tu vida está transformando a quienes te rodean, como la cebolla transforma un platillo? ¿O tu influencia es apenas perceptible? Estas son preguntas incómodas, pero necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Si las respondemos honestamente, pueden llevarnos a una comprensión más profunda de dónde estamos en nuestro caminar con Dios y qué áreas necesitan su toque transformador. Para aquellos que descubren que siguen añorando las cebollas de Egipto, que siguen atados a hábitos, relaciones o pensamientos que no honran a Dios, hay esperanza. El primer paso es el reconocimiento y la confesión. Primera de Juan 1, versículo 9 nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión honesta ante Dios es el comienzo del proceso de liberación. El segundo paso es la rendición. Debemos entregar a Dios esas áreas que hemos mantenido bajo nuestro control, permitiéndole que las transforme según su voluntad. Romanos 12, versículo 1 nos exhorta: así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta rendición no es un evento único, sino un proceso diario de someterse a la voluntad de Dios. El tercer paso es la renovación de nuestra mente. No podemos superar la añoranza por las cebollas de Egipto si seguimos pensando como esclavos. Necesitamos una transformación de nuestra forma de pensar. Romanos 12, versículo 2, nos instruye: no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación ocurre cuando nos sumergimos en la palabra de Dios, permitiendo que sus verdades reemplacen las mentiras que hemos creído. Finalmente, necesitamos comunidad. No podemos librar esta batalla solos. Necesitamos hermanos y hermanas en Cristo que nos apoyen, nos animen y nos hagan responsables. Hebreos 10, versículo 25 nos recuerda: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En comunidad encontramos la fuerza que necesitamos para resistir la tentación de volver a Egipto. La verdad es que el proceso de transformación, como pelar una cebolla, no siempre es agradable. Puede producir lágrimas, puede exponer áreas de nuestra vida que preferimos mantener ocultas, puede llevarnos a enfrentar verdades incómodas sobre nosotros mismos. Pero el resultado final vale la pena. La libertad, la paz, el propósito y el poder que experimentamos cuando permitimos que Dios nos transforme completamente superan con creces el dolor temporal del proceso. La cebolla, ese vegetal humilde mencionado en Números 11, versículo 5, nos enseña lecciones profundas sobre nuestra propia transformación espiritual. Nos recuerda que el proceso de santificación ocurre capa por capa, que a menudo implica lágrimas de arrepentimiento, y que estamos llamados a transformar nuestro entorno con el aroma de Cristo. Pero también nos advierte sobre el peligro de añorar lo que hemos dejado atrás, de idealizar una vida que, aunque familiar y cómoda, nos mantenía esclavizados. La mención de la cebolla en la queja de los israelitas es un recordatorio perpetuo de nuestra tendencia humana a mirar hacia atrás, a desear lo que una vez tuvimos, incluso cuando Dios nos está llevando hacia algo mucho mejor. La pregunta que debemos hacernos
No es si tendremos momentos de añoranza por las cebollas de Egipto. Es probable que todos los experimentemos en algún momento de nuestro caminar cristiano. La verdadera pregunta es cómo responderemos cuando esos momentos lleguen. ¿Cederemos a la tentación y volveremos a Egipto, o renovaremos nuestra confianza en el Dios que nos ha liberado y ha prometido llevarnos a una tierra prometida? La cebolla también nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en el proceso de transformación. Al igual que no podemos pelar una cebolla a medias y esperar experimentar su sabor completo, no podemos permitir que Dios transforme solo algunas áreas de nuestra vida mientras mantenemos otras bajo nuestro control. La transformación que Dios desea es completa, abarcando cada aspecto de nuestra existencia. En 2 Corintios 5, versículo 17, Pablo declara: «De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Este versículo no habla de una transformación parcial o selectiva, sino de una renovación total. Dios no está interesado en mejorar algunas áreas de nuestra vida mientras otras permanecen intactas. Él desea una transformación radical, desde el centro hasta la periferia, desde el corazón hasta las acciones externas. La cebolla, con su estructura de capas concéntricas, nos recuerda que esta transformación debe ser completa, abarcando cada rincón de nuestro ser. No podemos compartimentar nuestra vida, permitiendo que Dios trabaje en algunas áreas mientras mantenemos otras fuera de su alcance. Él desea cada capa, cada aspecto, cada dimensión de quienes somos. También debemos recordar que, al igual que la cebolla que crece principalmente bajo tierra, gran parte de nuestro crecimiento espiritual ocurre en lo secreto. No siempre veremos resultados inmediatos o espectaculares. A veces, el proceso será lento, silencioso, invisible para los ojos externos. Pero Dios está trabajando continuamente, conformándonos a la imagen de su Hijo, preparándonos para la cosecha que ha planificado para nuestras vidas. En Filipenses 1 versículo 6, Pablo asegura: «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Esta es una promesa en la que podemos confiar. El proceso puede ser largo, puede implicar lágrimas, puede requerir que muramos a nosotros mismos una y otra vez, pero el resultado final está garantizado. Dios completará la obra que ha comenzado en nosotros. La cebolla, con su capacidad para hacer llorar, nos recuerda otra verdad fundamental. Las lágrimas son parte integral del proceso de transformación. En el Salmo 126, versículo 5, se nos asegura: «Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán». Nuestras lágrimas de arrepentimiento, de rendición, de enfrentar verdades dolorosas sobre nosotros mismos, no son en vano. Son semillas que, regadas por la gracia de Dios, producirán una cosecha de gozo y libertad. Jesús mismo lloró. El versículo más corto de la Biblia, Juan 11, versículo 35, simplemente dice: Jesús lloró. Si el Hijo de Dios, perfecto y sin pecado, experimentó lágrimas, cuánto más nosotros, que estamos en proceso de transformación. Las lágrimas no son señal de debilidad espiritual, sino a menudo indicio de un corazón que está siendo moldeado y transformado por Dios. La cebolla también nos enseña sobre la importancia de la influencia. Al igual que una cebolla puede transformar un plato entero con su presencia, un cristiano transformado puede impactar significativamente su entorno. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 16: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Esta influencia no es algo que debamos buscar por vanidad
o reconocimiento personal, sino para que otros vean a Dios a través de nosotros. Para hacer esta influencia transformadora, primero debemos someternos al proceso completo de transformación. Una cebolla que no ha sido completamente pelada, cortada y preparada, no puede liberar todo su potencial de sabor. De manera similar, un cristiano que no se ha rendido completamente al proceso de santificación no puede ejercer la influencia plena que Dios desea. Es solo cuando permitimos que Dios trabaje en todas las áreas de nuestra vida que nos convertimos en el aroma agradable de Cristo que menciona Pablo. Piensa por un momento en cómo la cebolla libera su aroma más potente precisamente cuando es cortada. Es en el momento de su mayor vulnerabilidad, cuando su interior queda expuesto, que su influencia alcanza su máximo potencial. De manera similar, a menudo es en nuestros momentos de mayor vulnerabilidad, cuando permitimos que otros vean nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestro proceso de transformación, que nuestra influencia para Cristo alcanza su máxima expresión. El testimonio más poderoso no es el de alguien que pretende tener todas las respuestas o ser perfecto, sino el de quien demuestra cómo Dios está trabajando en medio de su imperfección. Pablo entendió esto cuando escribió en 2 Corintios 12 versículos 9 y 10. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es precisamente cuando reconocemos nuestra debilidad que el poder transformador de Dios se manifiesta más claramente en nuestra vida. La cebolla, en su humildad, nunca intenta ser el plato principal. Su propósito es realzar, complementar, transformar lo que la rodea. De manera similar, nuestra misión como seguidores de Cristo no es buscar el protagonismo, sino servir como agentes de transformación que señalan hacia Él. Juan el Bautista entendió perfectamente este principio cuando dijo refiriéndose a Jesús: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Juan 3, versículo 30. Esta es la actitud que nos permite ser verdaderamente efectivos en nuestra influencia para el reino de Dios. Mientras reflexionamos sobre la cebolla como metáfora espiritual, es importante recordar que los israelitas no solo mencionaron las cebollas entre los alimentos que añoraban de Egipto, también mencionaron el pescado, los pepinos, los melones, los puerros y los ajos. Cada uno de estos alimentos podría ser examinado por su simbolismo espiritual, pero hay una característica común a todos ellos. Eran alimentos terrenales, temporales, que satisfacían momentáneamente, pero no podían proporcionar la sustancia espiritual que el pueblo de Dios realmente necesitaba. En contraste, Dios les había proporcionado el maná, un alimento sobrenatural con propiedades extraordinarias. Éxodo 16, versículo 31, lo describe como semejante a la semilla del culantro, blanco, y su sabor como hojuelas con miel. Era un alimento que aparecía milagrosamente cada mañana, que no podía ser almacenado, excepto para el día de reposo, y que sustentó al pueblo durante 40 años en el desierto. Jesús mismo se refirió al maná como una prefiguración de su propia persona cuando dijo en Juan 6, versículo 49 al 51, «Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre». La elección entre las cebollas de Egipto y el maná del cielo refleja una decisión espiritual que cada uno de nosotros debe tomar. Buscaremos satisfacción en lo que el mundo ofrece, en placeres temporales que eventualmente nos dejan vacíos, o confiaremos en la provisión sobrenatural de Dios que satisface completamente y conduce a la vida eterna.
Esta es la verdadera lección detrás de la mención de la cebolla en Números 11, versículo 5. La cebolla, como hemos visto, no es inherentemente mala. De hecho, puede ser una herramienta poderosa para entender verdades espirituales profundas. El problema está en nuestra actitud hacia ella, en cómo podemos convertirla en un ídolo que añoramos por encima de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cualquier cosa, por buena que sea en sí misma, se convierte en un obstáculo espiritual cuando la deseamos más que a Dios mismo. Esto nos lleva a otra característica interesante de la cebolla. Puede ser tanto medicina como irritante. Desde tiempos antiguos, la cebolla ha sido valorada por sus propiedades medicinales. Contiene compuestos que pueden reducir la inflamación, combatir infecciones y fortalecer el sistema inmunológico. Sin embargo, también puede causar irritación en los ojos, provocar reacciones alérgicas en algunas personas y dejar un aliento desagradable. Esta dualidad nos recuerda que muchas cosas en nuestra vida pueden ser bendición o maldición, dependiendo de cómo las usemos y el lugar que les demos. Pablo abordó este principio en 1 Corintios 6, versículo 12, cuando escribió: «Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna». La pregunta no es simplemente si algo es permitido o prohibido, sino si nos acerca más a Dios o nos aleja de Él, si nos controla o nosotros lo controlamos, si nos edifica espiritualmente o nos debilita. La añoranza por las cebollas de Egipto reveló un corazón que aún no había sido completamente transformado, que aún estaba atado a lo que había dejado atrás. Este es un peligro constante en nuestra vida espiritual. Podemos haber salido físicamente de nuestro Egipto, pero nuestro corazón puede seguir añorando lo que dejamos atrás. Lot's mujer es un ejemplo trágico de esto. Aunque físicamente dejó Sodoma, su corazón seguía allí, lo que la llevó a mirar hacia atrás y convertirse en una estatua de sal. Génesis 19, versículo 26. Jesús advirtió sobre este peligro cuando dijo en Lucas 9, versículo 62, «Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios». No podemos avanzar efectivamente en nuestro caminar cristiano si estamos constantemente mirando hacia atrás, añorando lo que dejamos atrás, deseando las cebollas de nuestro pasado. La estructura de la cebolla, con sus capas concéntricas, también nos recuerda que nuestro crecimiento espiritual ocurre de manera progresiva, no instantánea. Pedro habla de este crecimiento progresivo en su segunda carta, capítulo 1, versículos 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Nótese cómo cada cualidad se construye sobre la anterior, capa sobre capa, hasta alcanzar la expresión máxima del carácter cristiano, el amor. Este crecimiento progresivo requiere paciencia y perseverancia. No podemos esperar ser transformados completamente de la noche a la mañana. Las capas de nuestra antigua naturaleza, de nuestros hábitos pecaminosos, de nuestros patrones de pensamiento negativos, no desaparecen instantáneamente. Son removidas gradualmente por el Espíritu Santo, a medida que nos sometemos al proceso de santificación. Y al igual que pelar una cebolla, este proceso puede ser incómodo, incluso doloroso, pero el resultado final vale cada lágrima derramada. También es importante recordar que, como la cebolla, nuestro proceso de transformación espiritual debe comenzar desde el interior. Jesús criticó duramente a los fariseos por enfocarse solo en la apariencia externa, mientras sus corazones permanecían impuros.
En Mateo 23, versículo 25 al 28 dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». La verdadera transformación no se trata de modificar nuestro comportamiento externo mientras nuestro corazón permanece sin cambios. Se trata de permitir que Dios cambie nuestro corazón, lo que naturalmente resultará en un cambio de comportamiento. La cebolla también nos enseña sobre la importancia de la comunidad en nuestro proceso de transformación. Una cebolla solitaria tiene un impacto limitado, pero cuando varias cebollas se combinan, su efecto se multiplica. De manera similar, aunque nuestra relación con Dios es personal, nuestro crecimiento espiritual está diseñado para ocurrir en comunidad. Necesitamos a otros creyentes que nos animen, nos exhorten, nos corrijan cuando sea necesario y nos apoyen en nuestro caminar con Cristo. Hebreos 10, versículos 24 y 25 nos exhorta: «Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca». En comunidad somos fortalecidos, animados y ayudados a seguir adelante incluso cuando la tentación de volver a nuestro Egipto se hace fuerte. La estructura de la cebolla también nos recuerda que Dios trata con cada uno de nosotros de manera individual. Aunque hay principios espirituales que se aplican a todos los creyentes, la forma específica en que Dios trabaja en nuestras vidas es única para cada uno. Algunas de nuestras capas pueden ser similares a las de otros, pero la manera exacta en que Dios las remueve, el ritmo al que lo hace y las áreas específicas en las que elige trabajar primero son parte de un proceso personalizado que Él ha diseñado especialmente para nosotros. En Juan 21, cuando Pedro le preguntó a Jesús acerca del futuro de Juan, Jesús respondió: «Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú». Versículo 22. Este intercambio nos recuerda que debemos enfocarnos en nuestro propio caminar con Cristo, en nuestro propio proceso de transformación, sin compararnos constantemente con otros o esperar que nuestro proceso sea idéntico al de alguien más. La cebolla, como alimento, también tiene la característica de que no puede ser consumida en su forma natural sin cierta preparación. Debe ser pelada, cortada y a menudo cocinada para ser disfrutada plenamente. De manera similar, nuestra vida espiritual requiere preparación, disciplina y un proceso de cocción para alcanzar su máximo potencial. Las disciplinas espirituales como la oración, el estudio de la Biblia, el ayuno, la adoración y el servicio son medios a través de los cuales Dios nos prepara y nos cocina para convertirnos en la persona que Él ha diseñado que seamos. Pablo habla de este proceso de preparación en 2 Timoteo 2, versículo 21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El proceso de limpieza, de santificación, de preparación, aunque a veces incómodo, nos convierte en instrumentos útiles en las manos de Dios, listos para cualquier buena obra que Él haya preparado para nosotros. La cebolla también nos recuerda que a veces lo que nos hace llorar es exactamente lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Las pruebas, las dificultades, los momentos de dolor y sufrimiento, aunque no son agradables en el momento, a menudo son instrumentos en las manos de Dios para moldear nuestro carácter y profundizar nuestra fe. Santiago 1, versículos 2 al 4, nos exhorta: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas,
sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Al igual que la cebolla hace llorar, pero también añade una profundidad de sabor insustituible, nuestras pruebas, aunque dolorosas, añaden una profundidad a nuestra fe que no podría lograrse de otra manera. El sufrimiento, cuando es procesado correctamente a través de la fe, produce un carácter que refleja más fielmente a Cristo. La capacidad de la cebolla para conservar otros alimentos en la antigüedad también nos recuerda nuestra responsabilidad como cristianos de ser agentes de preservación moral y espiritual en un mundo que se deteriora rápidamente. Jesús llamó a sus seguidores a ser la sal de la tierra. Mateo 5, versículo 13, una referencia a la capacidad de la sal para preservar los alimentos en una época sin refrigeración. De manera similar, la cebolla contiene compuestos que tienen propiedades antimicrobianas y pueden ayudar a preservar otros alimentos. En un mundo donde los valores morales están en constante erosión, donde la verdad es relativa y la ética es situacional, los seguidores de Cristo están llamados a mantener un estándar de rectitud que refleje el carácter de Dios. No hacemos esto desde una posición de superioridad moral o juicio sobre los demás, sino desde una postura de humildad, reconociendo que cualquier bondad en nosotros es resultado de la gracia de Dios, no de nuestros propios méritos. La cebolla también nos enseña sobre la importancia de la autenticidad en nuestra vida espiritual. Una cebolla no puede ser otra cosa que una cebolla. No pretende ser un ajo, una zanahoria o una patata. Simplemente es lo que es, con todas sus características distintivas. De manera similar, Dios nos ha creado a cada uno con una personalidad única, dones específicos y un llamado particular. No estamos llamados a imitar a otros creyentes o a hacer algo que no somos, sino a ser completamente la persona que Dios nos ha diseñado para ser. Pablo aborda este principio en Romanos 12, versículo 3 al 8, donde habla de los diferentes dones espirituales que Dios ha dado a los miembros del cuerpo de Cristo. Concluye diciendo: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza. Cada creyente tiene un papel único que desempeñar en el cuerpo de Cristo, y tratar de ser algo diferente a lo que Dios nos ha llamado a ser, solo resulta en frustración e ineficacia. La historia de la cebolla en Números 11 nos recuerda también que nuestras quejas a menudo revelan mucho sobre el estado de nuestro corazón. Los israelitas no se quejaban simplemente por la falta de variedad en su dieta. Su queja revelaba un corazón que no estaba satisfecho con la provisión de Dios, que seguía atado a Egipto, que no había experimentado una transformación completa. Nuestras quejas, de manera similar, a menudo revelan áreas en las que aún no hemos rendido completamente nuestro corazón a Dios. Pablo, en Filipenses 2, versículo 14 al 16, nos exhorta: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida. Nuestras quejas no solo reflejan nuestro propio estado espiritual, sino que también impactan nuestro testimonio ante un mundo que está observando. Cuando nos quejamos como los israelitas, oscurecemos la luz que deberíamos estar irradiando. La cebolla, como parte de la dieta egipcia, también nos recuerda que no todo lo que proviene del mundo es inherentemente malo. Los egipcios, aunque paganos, habían desarrollado una civilización avanzada, con conocimientos significativos en áreas como la agricultura, la arquitectura, la medicina y la astronomía.
No todo lo que habían desarrollado era necesariamente contrario a la voluntad de Dios. De hecho, las Escrituras nos dicen que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Hechos 7, versículo 22. Un conocimiento que Dios posteriormente utilizó para sus propósitos. Como cristianos, no estamos llamados a rechazar todo lo que proviene de fuentes no cristianas. Más bien, estamos llamados a evaluar todo a la luz de la verdad de Dios, reteniendo lo que es bueno y rechazando lo que es contrario a su voluntad. Pablo lo expresa así en 1 Tesalonicenses 5 versículos 21 y 22. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. La cebolla en sí misma no era el problema. Era la actitud de los israelitas hacia ella, su deseo de volver a Egipto por ella, lo que revelaba un corazón aún atado a la esclavitud. Esta es una lección importante para nosotros hoy. Vivimos en un mundo donde estamos constantemente expuestos a ideas, valores y prácticas que no siempre se alinean con la verdad bíblica. No podemos, ni debemos, aislarnos completamente de este mundo. Jesús oró por sus discípulos diciendo: «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». Juan 17, versículo 15. Estamos llamados a vivir en el mundo, a interactuar con él, pero a no ser conformados por sus valores y prioridades. La capacidad de la cebolla para hacer llorar también nos recuerda la importancia del arrepentimiento genuino en nuestra vida espiritual. En el mundo actual, el arrepentimiento a menudo se ve como algo negativo, asociado con la culpa, la vergüenza y una imagen negativa de uno mismo. Pero en la Biblia, el arrepentimiento se presenta como algo positivo, como el comienzo de la restauración y la renovación. No se trata de revolcarse en la culpa, sino de reconocer nuestro pecado, volvernos de él y experimentar la libertad y el gozo que vienen con el perdón de Dios. 2 Corintios 7, versículo 10, nos dice: «Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte». Las lágrimas de arrepentimiento genuino, como las que provoca la cebolla, son saludables y conducen a la vida, no a la muerte. Traen sanidad, restauración y un camino hacia adelante en nuestra relación con Dios. El rey David, después de haber pecado gravemente con Betsabé, expresó un arrepentimiento profundo y genuino en el Salmo 51. En el versículo 17 declara: «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». Este tipo de arrepentimiento sincero, que brota de un corazón quebrantado por el reconocimiento de su pecado, es lo que Dios busca en cada uno de nosotros. La estructura en capas de la cebolla también nos recuerda que nuestro proceso de crecimiento espiritual no es simplemente lineal, avanzando de un punto a otro en una sola dirección. Más bien, es como las capas concéntricas de una cebolla, donde Dios a menudo nos lleva de vuelta a lecciones que pensábamos que ya habíamos aprendido, profundizando nuestra comprensión y aplicación de esas verdades en diferentes contextos y situaciones. Por ejemplo, podemos pensar que hemos aprendido la lección del perdón cuando perdonamos a alguien que nos ha ofendido levemente. Pero luego Dios puede llevarnos a una situación donde somos profundamente heridos y descubrimos que la lección del perdón necesita ser aprendida a un nivel mucho más profundo. O podemos creer que hemos aprendido a confiar en Dios en áreas donde es relativamente fácil hacerlo, solo para encontrarnos en una situación donde la confianza requiere una fe mucho más profunda y un abandono más completo de nuestro control. Este proceso de revisitar las mismas lecciones a niveles cada vez más profundos puede ser frustrante si no entendemos lo que está sucediendo. Podemos sentirnos como si estuviéramos dando vueltas en círculos o como si Dios estuviera repitiendo las mismas pruebas una y otra vez.
Pero si vemos este proceso a través de la metáfora de las capas de la cebolla, comenzamos a entender que Dios está llevándonos a una comprensión y aplicación cada vez más profunda de las verdades que ya conocemos. Pablo habla de este proceso en Filipenses 3 versículos 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Incluso el apóstol Pablo, después de años de caminar con Cristo, reconocía que aún estaba en proceso, que aún no había llegado, que aún necesitaba seguir creciendo y madurando en su fe. La cebolla también nos enseña sobre la importancia de la paciencia en nuestro crecimiento espiritual. Una cebolla no crece de la noche a la mañana. Requiere tiempo, el ambiente adecuado y las condiciones correctas para desarrollarse completamente. De manera similar, nuestro crecimiento espiritual es un proceso que requiere tiempo, el ambiente nutriente de la comunidad cristiana y las condiciones de la disciplina espiritual y la sumisión a la obra del Espíritu Santo. Santiago habla de esta necesidad de paciencia en el crecimiento espiritual en el capítulo 5, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El agricultor no puede apresurar el crecimiento de sus cultivos. Debe plantar la semilla, cuidar el campo, y luego esperar pacientemente a que la naturaleza siga su curso. De manera similar, no podemos apresurar nuestro crecimiento espiritual. Debemos ser fieles en nuestra parte: oración, estudio de la Biblia, comunión con otros creyentes, etc. Pero luego debemos esperar pacientemente mientras Dios hace su obra en nosotros. La cebolla, con su capacidad para añadir profundidad y complejidad a un plato, también nos recuerda que Dios a menudo utiliza nuestras experiencias más difíciles para añadir profundidad y riqueza a nuestro carácter y testimonio. Pablo dice en Romanos 5 versículos 3 al 5, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Las tribulaciones, aunque dolorosas, producen un carácter que no podría desarrollarse de otra manera. Muchos de los santos más efectivos a lo largo de la historia de la Iglesia han sido aquellos que han pasado por sufrimientos profundos. Su fe ha sido probada en el fuego de la adversidad y ha emergido más fuerte, más pura, más capaz de impactar a otros. Como la cebolla que añade una profundidad de sabor imposible de lograr con cualquier otro ingrediente, el sufrimiento fielmente soportado añade una profundidad a nuestro testimonio que no puede ser replicada de ninguna otra manera. La estructura de la cebolla también nos recuerda la importancia de proteger nuestro corazón. Las capas exteriores de la cebolla protegen el centro, la parte más vulnerable. De manera similar, Proverbios 4, versículo 23, nos advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Nuestro corazón, el centro de nuestra vida espiritual, debe ser protegido de influencias que podrían dañarlo o desviarlo del propósito de Dios. Esto no significa que debamos aislarnos del mundo o evitar toda dificultad. Las capas de la cebolla no impiden que ésta crezca o que se desarrolle, simplemente protegen su núcleo más vulnerable. De manera similar, las capas de disciplina espiritual
comunidad de fe y hábitos saludables que desarrollamos no nos aíslan del mundo, sino que nos ayudan a interactuar con él de manera que nuestro corazón permanezca protegido y alineado con la voluntad de Dios. La cebolla también nos enseña sobre la singularidad de cada creyente. Aunque todas las cebollas comparten características comunes, cada una es única en su tamaño exacto, forma y composición. De manera similar, aunque todos los creyentes comparten una fe común y un llamado general a seguir a Cristo, cada uno tiene un llamado específico, dones particulares y un papel único que desempeñar en el cuerpo de Cristo. Pablo habla de esta diversidad en unidad en 1 Corintios 12 versículos 4 al 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esta diversidad no es accidental, es parte del diseño intencional de Dios para su iglesia. Cada creyente tiene algo único que contribuir, una perspectiva y conjunto de dones que nadie más posee exactamente de la misma manera. La cebolla, con su sabor intenso, también nos recuerda que nuestra fe no debe ser insípida o sin impacto. Jesús advirtió en Mateo 5 versículo 13: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Una fe que no impacta nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestras prioridades, es como sal que ha perdido su sabor, o una cebolla que ya no tiene intensidad. Ha perdido su propósito y efectividad. Nuestra fe debe ser vibrante, debe ser palpable, debe marcar una diferencia clara en cómo vivimos. No podemos ser cristianos solo de nombre, que asisten a la iglesia los domingos, pero viven el resto de la semana como si Dios no existiera. Como la cebolla que no puede evitar ser notada cuando está presente en un plato, nuestra fe debe ser una presencia inconfundible en cada aspecto de nuestra vida. También es importante recordar que, así como la cebolla crece mejor en ciertos tipos de suelo y condiciones climáticas, nosotros también florecemos espiritualmente en el ambiente correcto. Jesús habló de esto en la parábola del sembrador, donde la misma semilla producía resultados muy diferentes dependiendo del tipo de suelo en el que caía. Mateo 13, versículos 1 al 23. Como la cebolla que necesita el suelo adecuado para desarrollarse plenamente, necesitamos rodearnos de influencias que nutran nuestro crecimiento espiritual. Una comunidad de fe saludable, amistades que nos animen a crecer en Cristo, recursos que fortalezcan nuestra comprensión de la palabra de Dios. La cebolla también nos recuerda la importancia de la integridad en nuestra vida cristiana. Si cortas una cebolla por la mitad, verás que sus capas se extienden desde el centro hasta el exterior en un patrón cohesivo y unificado. De manera similar, la integridad cristiana implica una coherencia completa entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos. No hay división, no hay compartimentación, no hay áreas de nuestra vida que estén separadas de nuestra identidad en Cristo. La cebolla también nos recuerda la importancia de la integridad en nuestra vida cristiana. Si cortas una cebolla por la mitad, verás que sus capas se extienden desde el centro hasta el exterior en un patrón cohesivo y unificado. De manera similar, la integridad cristiana implica una coherencia completa entre lo que creemos, lo que decimos y lo que hacemos. No hay división, no hay compartimentación, no hay áreas de nuestra vida que estén separadas de nuestra identidad en Cristo. Jesús criticó duramente la hipocresía de los líderes religiosos de su tiempo, comparándolos con sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero llenos de muerte por dentro. Mateo 23, versículo 27.
La integridad que Dios busca es lo opuesto a esta hipocresía. Es una vida donde lo que se ve en la superficie es un reflejo fiel de lo que hay en lo profundo, donde nuestras acciones públicas son consistentes con nuestros pensamientos privados, donde no hay discrepancia entre nuestra vida espiritual y nuestra vida secular. La cebolla, con sus capas organizadas alrededor de un centro común, nos recuerda que toda nuestra vida debe organizarse alrededor de nuestro centro espiritual, nuestra relación con Cristo. Pablo expresó este principio en Colosenses 3, versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. No hay área de nuestra vida que quede fuera de esta instrucción. Nuestro trabajo, nuestro tiempo de ocio, nuestras relaciones, nuestras finanzas, todo debe ser vivido en el nombre del Señor Jesús. La maduración de la cebolla es otro proceso que ofrece lecciones espirituales profundas. Una cebolla madura desarrolla una capa exterior seca que protege las capas interiores más vulnerables. De manera similar, a medida que maduramos espiritualmente, desarrollamos una resistencia a las influencias negativas del mundo, una capacidad de mantener nuestra integridad incluso en ambientes hostiles a nuestra fe. Esta resistencia no viene de nuestras propias fuerzas, sino de la obra del Espíritu Santo en nosotros y de la sabiduría que adquirimos a través de la experiencia y el estudio de la palabra de Dios. Pablo habla de esta madurez espiritual en Efesios 4, versículos 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. La madurez espiritual nos permite permanecer firmes en nuestra fe, no agitados por cada nueva idea o tendencia que surja, sino arraigados profundamente en Cristo. La cebolla también nos enseña sobre la importancia de la conexión con nuestras raíces. Una cebolla crece desde su base, donde sus raíces se extienden hacia el suelo, absorbiendo los nutrientes necesarios para su crecimiento. De manera similar, nuestra vida espiritual necesita estar arraigada en la verdad de Dios, conectada constantemente a la fuente de vida y nutrición que solo Él puede proporcionar. Jesús habló de esta conexión vital en Juan 15, versículos 4 y 5. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin una conexión constante con Cristo, nuestra vida espiritual se marchita, perdiendo su vitalidad y capacidad de producir fruto. El proceso de cultivo de la cebolla también nos recuerda la importancia de la perseverancia en nuestra vida espiritual. Una cebolla tarda meses en crecer desde la semilla hasta la madurez. Durante ese tiempo, enfrenta varios desafíos. Variaciones en el clima, posibles plagas, competencia por nutrientes con las malas hierbas. Solo aquellas que perseveran a través de estos desafíos alcanzan su plena madurez. De manera similar, nuestra vida cristiana es una carrera de resistencia, no un sprint. Hebreos 12 versículos 1 y 2 nos exhorta: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La perseverancia es esencial para nuestro crecimiento espiritual, especialmente cuando enfrentamos pruebas y dificultades que podrían tentarnos a abandonar el camino. La capacidad de la cebolla para reproducirse
también nos enseña sobre nuestra responsabilidad de multiplicarnos espiritualmente. Una sola cebolla, si se le permite completar su ciclo, producirá semillas que darán origen a muchas más cebollas. De manera similar, nuestro crecimiento espiritual no debe ser solo para nuestro beneficio personal, sino que debe resultar en la multiplicación de discípulos para el reino de Dios. El último mandamiento de Jesús a sus seguidores fue precisamente sobre esta multiplicación. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículos 19 y 20. Este mandato no fue dado solo a los apóstoles o a los líderes de la Iglesia, sino a todos los seguidores de Cristo. Cada uno de nosotros está llamado a ser un instrumento de multiplicación espiritual, compartiendo nuestra fe e invirtiendo en el crecimiento espiritual de otros. La cebolla, como alimento, también nos recuerda la importancia de alimentar nuestra vida espiritual adecuadamente. Así como nuestro cuerpo físico necesita alimento regular y nutritivo para mantenerse saludable, nuestra vida espiritual necesita ser alimentada constantemente con la palabra de Dios, la oración, la adoración y la comunión con otros creyentes. Jesús enfatizó la importancia de este alimento espiritual cuando citó Deuteronomio 8, versículo 3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4, versículo 4. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual esencial, y sin una dieta regular de ella, nuestra vida espiritual se debilita y se vuelve susceptible a las influencias negativas del mundo, la carne y el diablo. La historia de la añoranza por las cebollas de Egipto también nos recuerda el peligro constante de la idolatría en nuestra vida. Un ídolo no es necesariamente una estatua o imagen física. Es cualquier cosa que ocupa en nuestro corazón el lugar que solo Dios debería ocupar. Para los israelitas, las cebollas de Egipto se habían convertido en un ídolo, un objeto de deseo que los hacía considerar volver a la esclavitud. En nuestra vida, los ídolos pueden tomar muchas formas: éxito profesional, relaciones, posesiones materiales, reputación, comodidad, placer, o incluso buenas cosas como el ministerio o la familia. Cualquier cosa, por buena que sea en sí misma, se convierte en un ídolo cuando la deseamos o la valoramos más que a Dios. El primer mandamiento es claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, versículo 3. Este mandamiento no solo prohíbe la adoración de deidades falsas, sino que también prohíbe poner cualquier cosa en el lugar que solo Dios merece en nuestras vidas. La añoranza por las cebollas de Egipto era, en esencia, una forma de idolatría, poniendo el deseo de satisfacción física y comodidad por encima de la voluntad de Dios para su vida. La estructura de la cebolla también nos recuerda que nuestro crecimiento espiritual debe ser equilibrado. Una cebolla crece de manera uniforme en todas direcciones. Sus capas se desarrollan de manera equilibrada alrededor de su centro. De manera similar, nuestro crecimiento espiritual debe ser equilibrado, abarcando todas las áreas de nuestra vida: conocimiento bíblico, vida de oración, comunión con otros creyentes, servicio, evangelismo, etc. Pablo habla de este crecimiento equilibrado en Efesios 4, versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Nótese la frase, crezcamos en todo. Nuestro crecimiento espiritual no debe ser unidimensional, enfocado solo en el conocimiento intelectual o solo en la experiencia emocional. Debe abarcar todos los aspectos de nuestra relación con Dios y con otros. La capacidad de la cebolla para hacer llorar también nos recuerda que el arrepentimiento genuino
no es simplemente sentir remordimiento por nuestras acciones, sino un cambio profundo de pensamiento que resulta en un cambio de comportamiento. La palabra griega para arrepentimiento en el Nuevo Testamento es metanoia, que literalmente significa cambio de mente o cambio de pensamiento. Es un giro completo, alejándose del pecado y volviéndose hacia Dios. Juan el Bautista enfatizó este aspecto del arrepentimiento cuando dijo: «Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento». Mateo 3, versículo 8. El verdadero arrepentimiento siempre produce un cambio visible, frutos que demuestran la transformación interna que ha ocurrido. Las lágrimas pueden ser una expresión externa de este proceso interno, pero no son un sustituto del cambio real de corazón y comportamiento. La cebolla también nos enseña sobre la paradoja del reino de Dios, donde lo que parece debilidad es en realidad fuerza, y donde lo que parece insignificante puede tener un impacto profundo. Una cebolla, con su apariencia humilde y común, tiene el poder de transformar completamente un plato. De manera similar, Dios a menudo elige usar lo que el mundo considera débil o insignificante para lograr sus propósitos. Pablo habla de esta paradoja en 1 Corintios 1 versículos 27 y 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, y lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Esta verdad se ha demostrado una y otra vez a lo largo de la historia de la Iglesia, donde Dios ha usado a personas aparentemente ordinarias para lograr cosas extraordinarias para su reino. La capacidad de la cebolla para prevenir infecciones y promover la salud nos recuerda también nuestro papel como agentes de sanidad espiritual en un mundo enfermo por el pecado. Jesús describió su misión en estos términos: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Lucas 5 versículos 31 y 32. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a continuar esta misión, llevando el mensaje de sanidad y reconciliación a un mundo quebrantado. 2 Corintios 5 versículos 18 al 20 expresa esta verdad. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Nuestra misión es ser agentes de sanidad espiritual, llevando el mensaje de reconciliación con Dios a todos los que nos rodean. La cebolla, con su sabor distintivo, también nos recuerda que nuestra identidad en Cristo debe ser inconfundible. En un mundo que promueve el conformismo y la aceptación de valores contrarios a la palabra de Dios, estamos llamados a ser diferentes, a mantener nuestra identidad distintiva como seguidores de Cristo. Pedro expresa esta verdad en 1 Pedro 2 versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta identidad distintiva no es algo que debamos ocultar o diluir para encajar en la sociedad contemporánea. Al contrario, es precisamente nuestra diferencia, nuestra sal y luz, lo que nos permite impactar el mundo para Cristo. La cebolla también nos enseña sobre la importancia de estar dispuestos a ser cortados o quebrantados para liberar nuestro potencial espiritual completo. Una cebolla solo libera su aroma y sabor más potentes cuando es cortada o machacada. De manera similar, a menudo es en nuestros momentos de mayor quebrantamiento
que experimentamos más profundamente la presencia de Dios y que nuestro testimonio tiene mayor impacto. El salmista expresa esta verdad en Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hay algo en el quebrantamiento que nos abre a la obra de Dios en nuestra vida de una manera que la comodidad y la autosuficiencia nunca podrían lograr. La capacidad de la cebolla para almacenarse y mantenerse útil durante largo tiempo también nos recuerda la importancia de la perseverancia en nuestra fe. Una cebolla, si se almacena correctamente, puede durar meses manteniendo su sabor y propiedades nutritivas. De manera similar, nuestra fe debe ser duradera, capaz de resistir las pruebas del tiempo y las circunstancias cambiantes. Jesús habló de esta perseverancia en Mateo 24, versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No es suficiente comenzar bien el camino cristiano. Debemos perseverar hasta el final. Como la cebolla que mantiene su esencia a lo largo del tiempo, nuestra fe debe permanecer firme a pesar de las dificultades, las dudas, las decepciones o las tentaciones que podamos enfrentar. En conclusión, la cebolla, ese vegetal humilde, mencionado brevemente en Números 11, versículo 5, está repleta de lecciones espirituales profundas para nosotros hoy. Nos enseña sobre el peligro de añorar lo que hemos dejado atrás, la importancia del proceso de transformación espiritual, el valor de las lágrimas de arrepentimiento, nuestro llamado a ser una influencia transformadora, la necesidad de crecer de manera equilibrada, y mucho más. Billy Graham, a lo largo de su ministerio, a menudo señalaba cómo Dios utiliza lo ordinario para enseñarnos verdades extraordinarias. La cebolla es un ejemplo perfecto de este principio. Un vegetal común, presente en cocinas de todo el mundo, se convierte en una lección espiritual profunda cuando lo examinamos a la luz de la Escritura. La próxima vez que cortes una cebolla y sientas ese familiar ardor en los ojos, recuerda que esas lágrimas pueden ser un recordatorio de la importancia del arrepentimiento genuino en tu vida espiritual. Cuando observes sus capas, recuerda el proceso de transformación gradual que Dios está realizando en ti, removiendo una capa tras otra para llegar a tu corazón. Cuando notes cómo transforma un plato simple en algo lleno de sabor, recuerda tu llamado a ser sal y luz en un mundo que necesita desesperadamente el sabor del Evangelio. Y cuando sientas la tentación de añorar tus propias cebollas de Egipto, esas cosas de tu pasado que, aunque dañinas espiritualmente, siguen ejerciendo una atracción sobre ti, recuerda a los israelitas en el desierto. Recuerda cómo su añoranza reveló un corazón que aún no estaba completamente transformado, que aún no había experimentado toda la libertad que Dios tenía para ellos. Y toma la decisión de fijar tus ojos no en lo que has dejado atrás, sino en lo que está delante, la plenitud de la vida que Dios tiene preparada para ti. La cebolla, vista a través de los ojos de la fe, no es simplemente un ingrediente culinario. Es un arma espiritual, una herramienta que Dios puede usar para enseñarnos, transformarnos y equiparnos para ser instrumentos efectivos en su reino. Es un recordatorio de que en las manos de Dios, incluso lo más común puede convertirse en algo extraordinario. Es fácil pasar por alto la mención de la cebolla en Números 11, versículo 5, como un detalle insignificante. Pero cuando nos tomamos el tiempo de reflexionar sobre ella, de permitir que el Espíritu Santo ilumine su significado más profundo, descubrimos una riqueza de verdad espiritual que puede transformar nuestra comprensión de la fe y nuestro caminar diario con Cristo. Como Billy Graham a menudo señalaba, la Biblia es un libro vivo, lleno de verdades que siguen hablando a nuestras circunstancias actuales. La cebolla,
Ese vegetal humilde mencionado hace miles de años, en el contexto de la murmuración de los israelitas, sigue teniendo un mensaje relevante para nosotros hoy. Nos desafía a examinar nuestro propio corazón, a identificar qué cebollas de Egipto podríamos estar añorando y a renovar nuestro compromiso de seguir adelante en la voluntad de Dios, sin mirar atrás a lo que hemos dejado atrás. La verdad oculta de la cebolla en la Biblia es, en última instancia, una verdad sobre nosotros mismos. Revela nuestra constante lucha entre la carne y el espíritu, entre el deseo de comodidad y el llamado al discipulado, entre la esclavitud del pecado y la libertad en Cristo. Y, como todas las verdades bíblicas, no está destinada simplemente a informarnos, sino a transformarnos, a llevarnos a una comprensión más profunda de quiénes somos en Cristo y cómo estamos llamados a vivir como sus seguidores. Que las lecciones de la cebolla nos inspiren a permitir que Dios remueva todas las capas necesarias en nuestras vidas, a abrazar el proceso de transformación, aunque implique lágrimas, y a convertirnos en una influencia transformadora que impacte positivamente nuestro mundo para la gloria de Dios.